Buenas tardes, probablemente a usted le hayan diagnosticado una hernia abdominal y está buscando noticias sobre lo mismo. Bueno, le vamos a hablar los principales puntos de los que debe saber un paciente sobre una hernia. ¿Qué es una hernia? Es la salida de un elemento que está dentro de la cavidad abdominal hacia afuera por un orificio. Es decir, que siempre vamos a tener el orificio que se agrandó y con el correr del tiempo se va agrandando más, permitiendo salir cada vez más elementos intraabdominales. ¿Qué tipos de hernias tenemos? De las hernias de la pared abdominal, las más frecuentes, tenemos las hernias inguinales, las hernias femorales o crurales, las hernias umbilicales, las hernias epigástricas, y existe un tipo de hernia que se llama incisional, que se producen donde se ha hecho una cicatriz quirúrgica. Si lo han operado de apéndice, de vesícula o alguna otra incisión en el abdomen, ha salido una tumoración ahí, son hernias incisionales, que en nuestro país también se llaman eventraciones. Entre las causas, ¿qué lo causó? ¿Por qué tiene una hernia? Es muy común asociarlo a ejercicio, pero eso no es así. Es una debilidad de la pared abdominal lo que causa las hernias. Como ejemplo, las personas que le hacen más ejercicio en el mundo, los pesistas olímpicos, tienen menos hernias que la población general. Eso sí, cuando uno tiene una hernia, las condiciones de un ejercicio excesivo, sobrepeso o el embarazo hace que esa hernia crezca más rápidamente. ¿Qué síntomas puede causar? Y generalmente se consulta por un abombamiento que se nota en la ingle, en el ombligo, en algunos de los lugares ya mencionados. A veces hay una sensación de ardor, pesadez o hasta un gorgoteo con un ruido raro dentro de esa tumoración. Otras veces ese dolor o molestias aparecen solamente cuando uno hace esfuerzos como levantar objetos pesados, toser, agacharse. A veces el paciente lo puede introducir hacia adentro tocándolo suavemente, mientras que no perdura en la cavidad, vuelve a salir con algún movimiento. Eso se llama hernias reductibles, cuando se pueden introducir en la cavidad. Y otras veces simplemente no tienen síntomas o el paciente no se da cuenta que se refieren a la hernia. Eso suele pasar con pequeñas hernecitas abdominales que se encuentran en un examen clínico por algún otro problema. Entre las complicaciones que se tienen, la más preocupante de todas es la estrangulación. Hemos dicho que era un orificio por el que elementos salían. Esos elementos que pueden salir es intestino. Y ese intestino puede cerrarse, volvularse, es decir, retorcerse sobre sí mismo, y eso daña la vascularización y literalmente produce la muerte de ese sector intestinal. Eso es una verdadera emergencia y nosotros necesitamos muchas veces cortar intestino. Entonces, todas las condiciones se hacen para que la cirugía se haga no en este tipo de urgencia, sino cuando tenemos una hernia que se llama no complicada. El diagnóstico, ¿cómo lo diagnosticamos los médicos? Y es básicamente el diagnóstico es clínico. Revisándolo, haciendo una serie de maniobras, se encuentra la mayoría de las hernias de la pared abdominal. En caso de duda diagnóstica o algún otro problema, podemos pedir una ecografía y con eso ya es más que suficiente. A veces puede ser simplemente el pedido por una obligación de la obra social. Y en hernias muy complejas o muy grandes o que sospechamos alguna otra patología, puede ser requeridas tomografías o resonancias, pero normalmente con un diagnóstico clínico y a veces con la ecografía ya tenemos el diagnóstico de la hernia y encaramos el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Y el tratamiento único posible para solucionar el problema es la cirugía. No existe otro tratamiento.
Los bragueros u otros métodos de contención como fajas y demás son a veces hasta perjudiciales porque suelen dañar los músculos alrededor del orificio, permitiendo que la hernia crezca más rápidamente. Si el paciente quiere bajar de peso o dejar de hacer fuerzas para que la hernia se cure, eso no va a suceder. La hernia a lo sumo no va a crecer tan rápidamente como cuando hace ejercicio o tiene sobrepeso, pero la hernia no se va a curar haciendo esas maniobras. ¿Cuál es el tratamiento actual? Y el tratamiento actual en el siglo XXI es la hernioplastia laparoscópica ambulatoria. En eso utilizamos muy pequeños orificios dentro de la pared abdominal, introducimos una cámara donde podemos ver todas las regiones inguinales, colocamos una malla, porque ya dijimos que el problema es una debilidad de los tejidos, entonces necesitamos algo que reemplace ese tejido débil y es una malla protésica que luego se va a integrar a nuestros tejidos naturales permitiendo hacer una nueva pared mucho más fuerte. Y ambulatoria significa que tenemos muy poco tiempo de postoperatorio que se mide en horas y se va a la casa. Seguramente tiene algunas preguntas y veremos las más frecuentes que nos hacen los pacientes. ¿Cuánto puedo esperar? En el caso de que usted tenga una hernia no complicada, es decir, aquella que se puede reintroducir, que no está molesta, que no está dolorida y demás, el tiempo es podemos esperar un tiempo prudencial a que se arreglen las condiciones familiares, laborales y demás. Eso se lo va a indicar su cirujano en el momento de la consulta. ¿Debo bajar de peso? Eso es algo que nos consultan mucho. Hoy, en el siglo XXI, nuestras actuales técnicas de reparación herniaria hace que no sea imprescindible bajar de peso. Podemos hacerlo en cualquier situación. ¿Cuánto tiempo estará sin volver a trabajar? Y eso va a depender de varios componentes. ¿Qué tipo de trabajo hace? Si es de esfuerzo o no. ¿Qué tipo de hernia tenía? ¿Qué tan grande era esa hernia? ¿Y qué forma hemos usado para repararla? Lo único que podemos decir en general es que la hernioplastia laparoscópica ambulatoria con malla es la que permite la más rápida reinserción a su actividad normal, incluyendo la actividad de esfuerzo laboral. ¿Cuánto tiempo dura la internación? La medimos en horas. Es común que el proceso de ingreso, cirugía, recuperación y alta pueda durar 4 a 6 horas. Si es candidato a eso, se lo vamos a decir en la consulta. Siempre colocamos malla. ¿Por qué? Porque tenemos tejidos dañados, entonces no podemos confiar en ellos para que se arregle. Se coloca la malla se va a incorporar a sus tejidos y va a ser parte de usted y va a ser una nueva pared y disminuye muchísimo la probabilidad de que vuelva a salir la hernia. Los costos, hoy por hoy, la mayoría de las obras sociales serias reconocen tanto el material que se usa como la técnica que se usa. Debemos ver cada caso particular. Los invitamos a que nos envíen ustedes sus propias dudas y sus consultas y los esperamos en la unidad de cirugía mayor ambulatoria de la Clínica Mayo. Muchas gracias y esperamos sus consultas.